Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Mi nombre es Verónica Ortiz y en este episodio haremos un balance de los apenas primeros 6 meses de esta segunda administración de Donald Trump. ¿Qué promesas de campaña ha logrado cumplir y dónde está su popularidad, cosa que lo tiene obsesionado? Estos y otros temas los platicaremos con mi invitada este día, Pia Taracena Gut. Ella es internacionalista, historiadora, académica de la Universidad Iberoamericana y también colaboradora en distintos medios de comunicación. Querida Pia, bienvenida a Ventana Política. Gracias por estar aquí. Hola, querida Verónica, ¿no? Para mí es un gusto estar en tu muy escuchado podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto siempre, Pia, verte y sobre todo comentar estos temas de los cuales tú eres experta. Y tú escribías que son 6 meses, ¿no? Como 20 años no es nada, 6 meses no es nada, aunque parezca que los hemos pasado bajo el agua. Pero a mí me gustaría justamente empezar por pedirte un balance. Sobre todo, quiero empezar por la parte doméstica. Es decir, Donald Trump llegó en este segundo mandato a ganar en la elección, prometiendo bajar la inflación, es decir, el costo de los bienes, servicios, de la vida, de la vivienda para los americanos y sobre todo para las clases pues, medias y medias bajas, que también es en donde se encuentra, digamos, el grueso de su electorado, aunque en esta ocasión ganó a lo largo y ancho de todos los segmentos de población. Pero entre lo prometido y lo conseguido, ¿dónde estamos en este momento que ya se cumplieron estos 6 meses de los que hablamos de esta segunda administración de Trump? Bueno, sí, lo primero que quiero comentar es que en estos 6 meses, y qué bueno que te acordaste del tango, porque yo también cuando lo puse pensé obviamente en el tango, porque creo que hay mucha especulación sobre lo que Donald Trump puede y no puede hacer. Entonces, creo que empezar por las encuestas, porque hay encuestas que dicen que pues va perdiendo popularidad, otras encuestas que las más favorecedoras a él que lo ponen como muy arriba, pero en realidad si haces un análisis más o menos está al parejo, aunque si se compara con cuando gobernó la primera vez en este mismo periodo, era un poquito más popular en esa época, ¿no? Segundo es que Donald Trump llegó, digamos así, con muchísima fuerza, según él, para hacer lo que no acabó de cumplir en su primera administración y sobre todo, pues, con una dureza más importante en esta segunda ocasión para ciertos temas. Pero yo creo que finalmente, si bien en los puntos más débiles es donde está cumpliendo mejor, o con los que más amedrantamiento ha tenido, con los aliados, por ejemplo, creo que de todas maneras las cosas no fueron tan rápido como a él le hubiera gustado, ¿no? Por ejemplo, esto que vaya aplazando la fecha de los aranceles constantemente, pues significa que tal vez no sentó a la primera de cambio a todos los países que quería, digamos, sentar a negociar, ¿no? Y de todas maneras es muy pronto, esa era como la tercera idea, en el sentido que pues apenas tiene 6 meses, aunque parezca muchísimo tiempo. Y creo que parece muchísimo tiempo, si me permites comentar, porque en realidad él nunca se bajó de la campaña, ¿no? Terminó su primer periodo y siempre estuvo en constante en campaña con una estrategia de estar vilipendiando todo el tiempo a la administración de Joe Biden. Entonces, Donald Trump no se ha ido de los medios, no se ha ido a descansar y lo hemos tenido siempre y entonces creo que eso da la sensación de que lleva mucho tiempo. Claro, y justo ahora que hablabas de las encuestas y de cómo está su nivel de aprobación, que sí ha bajado, ¿no? Es decir, como que por lo menos entre la desaprobación y la aprobación de cuando empezó, en la desaprobación pues ha subido y en el neto pues su rating, digamos, ha bajado pues casi 15 puntos y en las que tú justamente en las encuestas de las que hablas se nota todavía que digamos mucho apoyo, pero yo te quiero preguntar justo por lo que decías, Donald Trump lo que creó es muchísima polarización
Y este segundo mandato, pues parece que sigue justamente alentándola. Y entonces, lejos en todo caso de ya decir, bueno, pues ya hagan esta segunda vez y vamos a trabajar en beneficio de todos los norteamericanos, sigue alentando, ¿no? Esta idea que también es mucho de los populistas, el seguir alimentando la confrontación que, como tú dices, no la dejó durante todo el mandato y la administración de Joe Biden, pero ahora también, ¿no? Sigue incrementándose la polarización entre los propios estadounidenses. Y yo no sé si eso también le ayude o ya una vez en el poder le sea también como motivo de desaprobación entre la propia gente que votó por él. Sí, bueno, creo que es muy interesante porque aquí hay que irse por temas. Entonces, sí, tienes muchísima razón. Lo primero es que son argumentos populistas. Creo que eso hay que subrayarlo muy bien. Cuando él no le ha estado yendo bien, luego te saca algo de Joe Biden o amedrenta a alguien más, ¿no? Entonces, sí hay que entender muy bien esa lógica populista, porque entonces ahí podemos entender por qué reacciona de esa manera. Creo que cuando yo digo hay que verlo por sectores, porque, por ejemplo, en donde ha bajado mucha su popularidad y así lo divides, es en la cuestión de la migración. Muchos estadounidenses, incluso que votaron por él, y te dicen, y se lee, bueno, es que pensé que no iba a ser tan duro. Estas redadas, sobre todo en Los Ángeles, no le han sido muy, muy positivas, porque además hay que recordar algo que es muy importante. Estados Unidos o los norteamericanos han tenido hasta ahora, por lo menos, esta idea que fue así un país de migrantes, ¿no? Entonces, como que ahí les tocas alguna cuestión como más sensible y ver a las redadas y ver sobre todo agentes policiales vestidos de civiles como si se tratara de una dictadura latinoamericana por las calles atrapando gente, pues esto no les ha parecido mucho, ¿no? Pero en otros sectores, quizá esa dureza, donde yo veo más polarizaciones en la cuestión Israel-Gaza y en la cuestión también de Rusia-Ucrania, pero en donde mayor éxito ha tenido, y eso se vincula con lo económico y sobre todo con esa idea que es el gran negociador Donald Trump, es en el tema del comercio. Por ejemplo, esta semana, lo acabamos de ver hoy, es la gran noticia que aceptó ya un acuerdo con la Unión Europea, pero es un acuerdo muy mediocre, porque finalmente sí, en Europa no están muy contentos porque les aplica el 15% de aranceles, pero ¿cómo lo lee el votante, elector norteamericano? Que eso es en este caso, ¿no? De lo que hablábamos del populismo, lo importante. Entonces, el elector norteamericano, sobre todo los que lo favorecen, sí están diciendo, wow, ahí sí está haciendo el Donald Trump del Apprentice, que sienta a negociar a todo el mundo. Claro. Y otra encuesta en la que le está yendo también muy mal, y ahí ha habido muchísima tensión, sobre todo con los republicanos más conservadores y con el mismo movimiento MAGA, es todo el escándalo que está teniendo alrededor de las famosas listas de Epstein, que están en dimes y diretes, que si sale Donald Trump o no sale, y salen fotografías, entonces ellos sacaron la amenaza del otro partido, en fin, ¿no? Ahora, entonces, por eso te digo, creo que es muy importante verlo exacto. Así. Te voy a preguntar después, más adelante, justo de este caso que mencionas, del caso Epstein, porque me parece que merece una nota, ¿no? Especial. Pero antes déjame regresar a lo que tú decías y hablabas del tema comercial, porque ese impacta tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Dentro, porque si justo el objetivo de Trump para ganar era el contener la inflación, ¿no? Y bajar el costo de la vida en Estados Unidos, pues parecería que no se ha logrado del todo, y en buena medida se debe al incremento de precios derivados de la política arancelaria de Donald Trump. Es decir, que al final a quienes les repercuten el alza en los precios, pues es al consumidor norteamericano. Entonces, parecería, ¿no? una idea de que efectivamente ha logrado, como tú decías, sentar a los países y tener a medio mundo en vilo en a ver qué otra carta le manda, ¿no? Incluidos, es decir, aliados y adversarios, ¿no? Incluidos nosotros y Canadá como partes del TEMEC, pero al mismo tiempo parecería que
para el consumidor norteamericano, que es finalmente el votante, el elector, pues todavía no estaría muy claro cuáles son los beneficios de esta agresiva política arancelaria, ¿no? Sí, claro, creo que sí. A ver, si bien sí el consumidor va a pagar algo por la inflación que puede llegar a generar eso, creo que el golpe más fuerte es para el comercio internacional en su conjunto, en el sentido que se está provocando pues un alto proteccionismo. En estos días también van a negociar con China, por ejemplo, y la preocupación de los chinos es que si no se llega a un acuerdo, se pueden romper o alterar o afectar de una manera impresionante las cadenas de suministro. Sí, claro. Entonces, no es solo lo que le afecte al consumidor o que dejes de comer jitomate mexicano para comer jitomate de Florida, sino toda la organización en su conjunto del comercio internacional que con este neoproteccionismo pues se va a dar, ¿no? Y creo que algo muy importante es que quizá Trump tiene una idea errónea porque él cree que poner estos aranceles le van a dar mucho dinero para pagar el gran déficit que tiene Estados Unidos y que eso, pues, quién sabe si vaya a ser así, ¿no? Claro. Y también, pues, entra más como esta narrativa de decir, estoy poniendo la casa en orden. Uh-huh. Y entonces, sobre todo, esta narrativa que ya lo hemos dicho aquí, populista, pero desde el victimismo, ¿no? Sí. Han abusado de nosotros, es momento de ya no hacerlo, ¿no? Y creo que la estrategia ha sido interesante en el sentido que esta diplomacia de las cartas, que es como de otra época, porque hoy en el mundo de la mensajería instantánea, sí creo que es muy amedrentador también haberlo hecho de esa manera. Porque yo me imagino, conforme iban llegando las cartas, ¿no? A los países como de sentencia de muerte, sí, primero, porque lo fueron haciendo a cuentagotas, ¿no? Primero unos países, luego otros, oye, ya te llegó la cartita, no, pues no me ha llegado, en fin. Creo que psicológicamente también ha jugado mucho con aliados y contrarios y verdaderamente, pues, sí son estas formas que tiene Donald Trump que son, pues, muy particulares, pero que al parecer sí está logrando sentarse en ese punto, ¿no? Sentarse sí, claro. A negociar. Y, por ejemplo, creo que la elección de Europa hoy es muy dura porque finalmente no se los quita. Y pues vamos a ver cómo se desenvuelve esto con ese 15%, ¿no? Claro, porque además se va al extremo, ¿no? Y entonces habla y amenaza con aranceles del 30 o del 50%, y entonces ya el quedar en un 15, por ejemplo, como lo logró o lo cerró con la Unión Europea o con Japón, pues ya parece una ganancia, ¿no? Y estamos hablando de aliados, ¿no? Y déjame preguntarte en el ámbito internacional. Otra cosa que a mí me inquieta y evidentemente al resto del mundo sobre el papel de Estados Unidos, porque además del tema comercial, el rol de Estados Unidos como jugador de la arena internacional, ya sabíamos que a Donald Trump no le gusta el multilateralismo, que evidentemente se iba a salir de los organismos internacionales, ¿no? Como la OMS y el Acuerdo de París, ahora ya anunció también de la UNESCO y demás. Pero el tema también de la ayuda al exterior que da Estados Unidos, pues como la más grande potencia, ¿no? en el mundo, y esta ayuda a los países más desfavorecidos, y pienso sobre todo en temas de salud en África, o de educación, o de alimentación y demás, y a los cuales ha renunciado voluntariamente, es un vacío que se va a llenar por otros, Pía, es decir, que puede justamente este poder suave de Estados Unidos pasar a convertirse a lo mejor en un poder suave chino, ¿no? En la medida de que China pueda entrar al quite en los temas, sobre todo pienso en medicinas, ¿no? En alimentación, en estos países los más pobres de la tierra. A ver, sí en un sentido, y así debería de ser en buena lógica, pero es que la idea de ayuda internacional es una idea muy sumamente norteamericana, que Exacto. Obviamente se desarrolla en el siglo XX con esta creación de estas instituciones globales. ¿Y por qué digo que es muy norteamericana? Porque tiene raíces puritanas muy profundas, ¿no? Sí. Entonces, creo ¿no? que es como ayudar al prójimo. Entonces, claro, esto es muy particular y es muy interesante entender porque no todos los demás lo tienen. A ver, si yo pienso en quién podía sustituir a Estados Unidos en la cuestión de las medicinas globales, podría ser la India, que tiene muy buena fama y capacidad para
para pues sustituir a Estados Unidos en este sentido, pero no creo que sea suficiente y tampoco creo que sea en ese concepto que se desarrolla con estas instituciones, por ejemplo, de controlar o llevar a cabo o liderar, es la palabra correcta, el bien común. El concepto de bien común que está muy arraigado en todo esto es un concepto totalmente puritano, ¿no? Sí. Entonces, sí, creo de que los ahí bienes sí globales, lo pueden ¿no? sustituir, exacto, de los bienes globales, que es donde Estados Unidos sustenta en esos términos su cooperación, que pues ha sido también como muy polémica, ¿no? Hace mucho tiempo ya se discutía en Estados Unidos por demócratas o republicanos que si esa ayuda era suficiente porque pues los países no se transformaban del todo. También ahí habría que ver en qué sectores. Y que más bien la alta corrupción de los gobernantes, por ejemplo, en África, y Trump lo dijo el otro día, lo que pasa es que se quedaban con las Con el cosas, dinero. ¿no? Eso, el dinero, las medicinas, y luego las vendían, y eso también es una realidad. Entonces, creo que cuando Trump trata de mover esto, quizá la idea no es tan mala, pero la forma en que lo está haciendo de arrasar, porque otra vez, como las cadenas de suministro, en el tema de ayuda internacional, en el caso de Estados Unidos, avalado, sustentado por una arquitectura internacional Sí. Que Estados Unidos lideraba de alguna manera, mover los hilos es como quitarle el ladrillo de abajo a un edificio para que se caiga todo y no estás realmente construyendo nada, ¿no? Entonces, ¿quién lo puede sustituir? A ver, la India en medicinas, pero lo van a ver más como, tal vez como negocio, que no acompañado de ese valor de una concepción de ayuda. China es muy transaccional también en eso, que Occidente se movió a eso, es decir, yo te doy ayuda internacional, pero tú me abres inversiones. Claro. Y creo que China también tiene muy, muy claro eso, ¿no? Entonces, creo que a pesar de que Estados Unidos se retire de esto, sustituirlo en términos de literales, de que se haga como lo hacía Estados Unidos, eso no va a ser, va a tener las particulares culturales, además también de los países que quieran hacer eso. Porque aquí el gran reto es cómo sustentas o sostienes esa arquitectura internacional si el gran jugador Estados Unidos se retira. Que es como el golpe que se le puede dar a la UNESCO ahora, ¿no? Por ejemplo. Claro, totalmente. Oye, hablemos de México y evidentemente los impactos que ha tenido esta segunda administración de Trump. Algo que ha diferenciado esta segunda administración de la primera también es el uso excesivo de los poderes ejecutivos del presidente. Es decir, si en la primera administración Trump fue bloqueado muchas de sus iniciativas, a lo mejor por el Congreso, e incluso por los propios republicanos de carrera, ¿no? Digamos, y de servicio público que todavía estaban en su gabinete. En esta segunda administración, pues únicamente tiene a leales dentro de su gabinete y arrancó con declaratorias de emergencia nacional, con decretos ejecutivos, y en ese marco estaba tanto la imposición de aranceles a México como esta idea de que por seguridad nacional la migración debía de ser, la que pasa de México hacia Estados Unidos debía de ser contenida, y sobre todo también de los cárteles de la droga y la inmigración ilegal igual tenían que ser literalmente acabados. Esto cambia las fichas porque evidentemente incluso la declaración de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas le da además otra serie de facultades al gobierno americano. ¿Cómo ves estos 6 meses para México? Pues los veo realmente muy difíciles porque está centrada la relación en 2 temas principales, como bien dices, el abate al crimen organizado y que México dé resultados, no solo de que pase el fentanilo por la frontera, sino de acabar, como lo mencionabas, a los cárteles. Eso vinculado además al tema de migración, por un lado las redadas y los mensajes constantes muy agresivos de no vayan, de Kristi Noem, de no vayan a Estados Unidos de manera ilegal porque los vamos a regresar.
Y eso pone a México en una tesitura muy difícil. Ha sido muy polémica la actitud de la presidenta Sheinbaum en el sentido de ¿qué haces con Donald Trump? ¿Lo manejas como lo ha manejado ella y entonces no hay confrontación? ¿O una manera más canadiense de hacerlo, como Canadá, vaya la redundancia, de obviamente confrontarlo, ¿no? Pero creo que eso sí nos lleva a vernos en un espejo brutal, en el sentido que a México le falta pues una política migratoria y que han volteado la cara al problema del crimen organizado, y no solo, digamos, este sexenio, aunque pues ahora es la responsabilidad de quien gobierna en estos momentos, pero de una historia de larga duración que tiene más de 60 años construyéndose el poder del crimen organizado en México, y que ningún gobierno, por una falta sobre todo de política de seguridad nacional y de política pública y hasta de leyes, y obviamente pues corrupción y en algunos niveles o en algunos momentos de hasta asociación local, ¿no? Sobre todo con el crimen organizado, que lleva a esta situación, y que en este momento obviamente llega un personaje como Donald Trump y te pone la bota encima para que hagas lo que él quiere, obviamente, pero sobre todo confrontarte para darte cuenta que como Estado has fallado sobre todo en el tema del crimen organizado, ¿no? Entonces, es una vez más esa estrategia de Donald Trump de, por un lado, pues sí, hablar maravillas de la jefa del Poder Ejecutivo en México, pero por otro lado, pues seguir con esa política de confrontación para que hagas las cosas. A ver, a lo que le importa y a lo que quiero ir aquí es que a Donald Trump no le importa realmente lo que pasa en México. Le importa que contengan los problemas que le puedan afectar a Estados Unidos, y que se enfatizan más, sobre todo, porque ya eran, pero están más enfatizados, que se vean estos dilemas como el problema de seguridad nacional más importante para Estados Unidos, que es ahora en su frontera sur. Y creo que enfatizar eso es lo novedoso. No diría que agarró al gobierno mexicano por sorpresa, porque entonces serían muy ingenuos ellos y yo, pero sí creo, pues sí, pero claro, sí creo que es un poco como el cuento, ¿no? Del Pedro y el lobo. Ahí viene el lobo. Iba a pasar que algún día iba a llegar algún gobernante en Estados Unidos y te iba a decir, hasta aquí no me estás arreglando el patio suficiente. No porque uno esté de acuerdo con esta estrategia, pero se veía, o sea, cuando tú lees el proceso histórico de estos temas, era muy claro que es muy claro que en algún momento iba a pasar, y ahí sí la respuesta tendría que ser más contundente en términos internos de México. O sea, México, de la fortaleza interna para enfrentar esos problemas. ¿Qué leyes tienes? ¿Qué mecanismos prácticos tienes? ¿Qué ganas tienes que hacerlo? ¿Qué voluntad política? Y sobre todo, pues sí resolver la situación interna para que no lanzar, digamos, a todos estos migrantes a que no te queda otra más que irte de indocumentado, porque lo que estás buscando es sobrevivir. Creo que eso es muy fuerte, porque el Estado mexicano ha fallado en su conjunto por décadas. Y sobre todo también, pues que ahora tenemos el dilema, el axioma del crimen organizado, en donde estas personas, pues las personas en México están siendo lanzadas a esas organizaciones para manipularlas y que trabajen a su favor en muchos sentidos, ¿no? No, totalmente. Es muy triste. Es muy triste, pero creo que das en el clavo al decir nos queda a nosotros, ¿no? De incrementar las fortalezas y no las debilidades en México para poder justamente hacer frente tanto a la política arancelaria, la revisión del TEMEC que se viene, pero también esta idea de que nosotros no estamos haciendo lo que se necesita hacer, ¿no? Entonces, creo que efectivamente nos toca de ese lado. Y nos come el tiempo, mi querida Pía, pero íbamos a hablar del caso Epstein, y te lo pregunto porque, a ver, si 6 meses no son nada, le quedan 3 años y medio a Donald Trump, y la pregunta es, ¿el caso Epstein lo puede descarrilar?
y me refiero a descarrilarlo a él políticamente, aunque sabemos que parece que todo, como buen populista, tiene teflón, pero ya sea descarrilarlo a él o descarrilar a los republicanos con miras a la elección intermedia del año que entra. A ver, yo creo que descarrilarlo a él, sobre todo en términos de popularidad con su propia base, con los MAGA, con los más ultraconservadores, con los evangelistas. Aquí el caso es muy grave porque es una acusación de pederastía, ¿no? Y su reacción fue, pues vean Bill Clinton, él sí fue a la isla. Sí, claro. Yo nunca fui a la isla. A ver, señor, no importa. Creo que sí es un caso pues que toca muchas profundidades de estas complicidades de altos personajes de la política internacional, del Estado vinculados profundo, ¿no? del Estado profundo de Estados Unidos y otros. Creo que sí podría bajar su popularidad y lo podría afectar en términos de lo que se dice mucho si él se quiere reelegir una cuarta ocasión. Pero sinceramente, por ejemplo, si esto lo descarrila... ¿Tú lo ves posible? Una tercera, perdón, no cuarta, tercera ocasión. A ver, con Donald Trump todo puede ser posible, ese es el problema, ¿no? Él tiene muchísimo poder, pero esto sí lo podría descarrilar en algún sentido, si es que esto sí baja muchísimo su popularidad. A ver, le estás poniendo a escoger a la gente, ¿qué prefieres? Claro. Alguien que te abata la migración ilegal, que son unos criminales, o tu moralidad frente a este caso, ¿no? Claro. Pero hablando del puritanismo americano, ¿no? Exacto. Y eso le pega exactamente. Lo que no creo es que descarrilara mucho a los republicanos, porque en un mundo normal Donald Trump ya no se puede reelegir, tendría que ser el candidato natural, por ejemplo, J.D. Vance, que es el vicepresidente, que pues también es un ultraconservador convertido al catolicismo, y al contrario, creo que le podría favorecer porque, por ejemplo, ¿no? Decir, si tuvimos un presidente pederasta, en dado caso que eso sí le bajara la popularidad, pues ahora tienes la salvación de las aguas santas, porque entonces llega un J.D. Vance que es más recto en su comportamiento en ese sentido, y yo creo que eso tal vez le podría dar, mira lo que te digo, más fuerza a un republicano más tradicional, ¿no? Porque lo que quieren avanzar el MAGA y los evangelistas y demás, pues es esa agenda ultraconservadora, ¿no? Que obviamente en ese talón de Aquiles que tiene Donald Trump, pues ahí sí es donde se puede tambalear su apoyo. Y como es política, así como te suben, te pueden dejar, y ver en J.D. Vance el verdadero líder ultraconservador, porque Donald Trump no es nada, no es un ultraconservador, es una persona que toma ideas de todos lados. Sí, claro. Él lo que es eso, un negociador que quiere arreglar en sus términos Estados Unidos, pero que no es un al Partido Republicano, ¿no? Y entonces yo creo que al contrario, pueden decir, miren, o sea, y sobre todo en lo que pesa mucho en Donald Trump, que abrió la puerta, es la narrativa de que es el anti-establishment, ¿no? Claro. Entonces, pero es un anti-establishment que tiene defectos graves, como el caso Epstein. Claro. El que sí no los tiene es J.D. Vance, claro, que además es más santificado porque vivió una situación que él reconvirtió, ¿no? De su mamá drogadicta, y entonces fue una persona que supo salir adelante, y eso también es muy cristiano, y eso a los que tienen hoy el poder conservador en Estados Unidos, que son los ultraconservadores, les viene como anilla al dedo para tener realmente ya un gran líder. O sea, lo voy a poner así. Quizá usaron a Donald Trump para abrir esta puerta porque es muy popular, como dicen las cosas, pero ahora sí viene el verdadero redentor, que puede ser J.D. Vance. Entonces no creo que descarrile, mi querida Verónica, a los republicanos, y eso pone en más lío a los demócratas, porque ¿quién puede competir? Si el escenario es con J.D. Vance, lo subrayo, frente a una situación así con J.D. Vance a la cabeza. Wow, pues qué buena manera de cerrar, y ya veremos si el verdadero redentor es J.D. Vance o qué nos depara el destino, y lo estaremos platicando, querida Pía. Muchas gracias por estar con nosotros, y esperamos verte en otra oportunidad.
No, al contrario, muchas gracias. Me da un gusto enorme estar en tu excelente podcast y gracias a todo el equipo. Y cuando quieran, estoy a sus órdenes. Con gusto, querida Pía, y a nuestra audiencia. Les agradezco seguirnos y sobre todo también a través de nuestras redes sociales, en X antes Twitter. Les comento que la cuenta de Pía Taracena es @PíaTaracenaGoat y la mía @Verónica Ortizó. Y ahí esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Los invito también, desde luego, a seguir las redes sociales del Heraldo Podcast y a escucharnos todos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima.